Excelente día, tarde, noche, madrugada. Sean bienvenidos a otro capítulo más de su programa y podcast Noche de Cuervos. En esta ocasión, pues les agradezco nuevamente por seguir aquí acompañándome. Realmente les pido una disculpa debido a que no pude subir contenido por un tiempo, ya que pues estoy en otros proyectos que a lo mejor muchos de los que ustedes ya me conocen saben qué tipo de proyectos estamos, pero pues trataré de ser más constante nuevamente en subir algún podcast, algún video, alguna evidencia, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que comencemos nuevamente la rutina de empezar a subir video tras video cada semana. Y pues ahora sí que nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y como quien dice, y siempre empezamos esto, adelante con la intro. Como les decía, pues en esta noche nos adentraremos, pero antes que nada, pues me gustaría que se pusieran, a lo mejor se colocaran los audífonos y tratarán de presenciar esta atmósfera, ¿no? Que cierres a lo mejor los ojos y te imagines la atmósfera en la cual esta noche nos adentraremos en esos espacios donde el tiempo parece no haber pasado del todo, donde las paredes guardan recuerdos que no son solo de piedra ni de madera. Hoy traigo algunas historias reales recopiladas tras meses de entrevistas y verificación con quienes las vivieron, y algunas evidencias, los cuales no son cuentos de fantasía, son experiencias que cambiaron la forma en que estas personas ven el mundo y que nos hacen preguntarnos qué queda de nosotros cuando ya no estamos aquí, qué mensajes o advertencias quedan flotando en los lugares que amamos o sufrimos. Cada historia tiene un suceso, una explicación desde distintas perspectivas y un significado que va más allá de lo paranormal. Así que pues empecemos, pero pues sin antes también preguntarte, ¿qué crees que exista después de la muerte? ¿Crees que pues ahí termine todo? Si eres creyente, pues sabes que vas al cielo o al infierno, o alguna teoría, o simplemente pues como les comento, creen que pues se termina uno de estar aquí y hasta ahí, o creen en la reencarnación, de que a lo mejor una vez muriendo volvemos a nacer sucesivamente. Pero pues ahora sí que la primera historia que contaremos la vamos a poner como la presencia que cuidaba. Y esta historia pues nos cuenta o es lo siguiente. Todo comienza en una casa antigua en el centro de la Ciudad de México, construida a principios del siglo XX. La familia Ruiz la compró en 2018, atraída por su amplitud y su precio accesible. Al principio todo parecía normal, solo escuchaban crujidos propios de una construcción vieja. Nada fuera de lo común, como todo. Pero a los 2 meses empezaron los detalles pequeños. La madre Maritza
contó que siempre dejaban su bolso en la mesa de la entrada y al regresar del trabajo lo encontraban en la silla, como si alguien lo hubiera movido para que no estorbara. Su hijo de 7 años, Diego, empezó a hablar de la señora de vestido claro que le ayudaba a buscar sus juguetes cuando se perdían. Al principio pensaron que era imaginación infantil, un amigo imaginario, como todos los niños. Hasta que una noche, Maritza se despertó por un ruido en la cocina. Bajó con miedo y vio claramente una figura femenina de estatura media, vestida con ropa antigua, que se desvanecía al pasar por la puerta. Lo más impactante ocurrió en la temporada de lluvias. Diego jugaba en el patio trasero, donde había una escalera vieja y rota que nadie usaba. De repente, la madre escuchó una voz suave muy clara que le dijo: «No lo dejes ahí, la escalera se cae». Corrió al patio, tomó a su hijo en brazos, justo cuando los peldaños se desprendían y caían al suelo. Cuando preguntó a su esposo si había sido él, este estaba en el segundo piso, lejos de ahí. Después de eso, las presencias se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. La familia no se fue, al contrario, aprendieron a vivir con esta presencia que siempre actuó con cuidado, sin causar miedo real, sino más bien como alguien que vigilaba. Esta experiencia se enmarca en lo que los expertos en fenómenos paranormales llaman residuos energéticos o presencias consistentes. Desde la perspectiva parapsicológica, se cree que las personas que vivieron con mucha intensidad, amor o deber en un lugar pueden dejar esa huella de su energía. Esta figura no era un espíritu atormentado, sino alguien que en vida tuvo la costumbre de cuidar la casa y a quienes la habitaban. La voz que advirtió del peligro es lo que se llama una intervención consistente o consciente, donde las presencias no solo están ahí, sino que actúan con un propósito. Desde la visión científica y psicológica, algunos investigadores sugieren que los espacios antiguos pueden acumular cargas electromagnéticas que, combinadas con la sugestión o la sensibilidad de las personas, generan percepciones sensoriales muy vívidas. En el caso de Diego, la imaginación infantil y la necesidad de protección podría haber tomado una figura que le daba seguridad. Sin embargo, el aviso sobre las escaleras sigue sin explicación lógica para quienes lo vivieron. Y pues como sabemos, pues esta historia nos enseña que no todo lo que no entendemos es malo. Han ocurrido pues a menudo lo que llamamos fenómenos paranormales son solo huella de amor, de deber o de recuerdos que no quieren irse. Nos habla de la conexión eterna con los lugares que formaron parte de nuestra vida y de cómo el cuidado y la protección son sentimientos tan fuertes que pueden trascender el tiempo. Para la familia Ruiz, esa presencia ya no es algo extraño, es parte de la historia de su hogar. Una guardiana silenciosa. Y es aquí donde pues realmente creo que se da mucho más que nada en casas que a lo mejor pertenecieron a personas y lo cual son más antiguas, y las personas que llegan a habitar estas casas después profundamente pues sí se llegan a experimentar a lo mejor esto, tanto como lo explicamos en el ámbito psicológico,
en el ámbito espiritual, digámoslo así, pues hay entidades que se encargan de proteger el lugar y pues depende mucho de la energía de las personas que vivieron ahí. Como les comento, si la persona fue feliz, estuvo en paz todo el tiempo, no sufría o así, pues obviamente va a ser una persona o un espíritu o una esencia buena en el hogar. Y de hecho se siente, ¿no? Las personas que tienen este don de sentir las energías en los hogares, se siente cuando recién entras. Y pues creo que todos tenemos de alguna otra forma este sentido de la percepción en decir o al visitar alguna casa, en la cual hay veces que visitas una casa y esa casa, no sé, te hace sentirte cansado, con sueño, incluso pues te llega a dar miedo, ¿no? Recorrer la casa o quedarte a dormir ahí. Y hay otras casas en las que llegas y pues te sientes tranquilo, con seguridad, te levanta el ánimo, pero pues todo esto es por el tipo de energía que las personas pues habitan o reflejan día con día. Obviamente, una vez que las personas parten de este mundo, pues toda esa esencia se queda plasmada en las cosas, en la recámara, en lo que utilizaban, en todo eso. Pero pues depende de cada persona cómo lleve su energía y su vibra y cómo quieran terminar, pues sí, ¿no? O recordados, entre otras cosas. Te invito a que pues en los comentarios me pongas si alguna vez has experimentado o has llegado a estar en alguna casa, a lo mejor embrujada, en la cual pues hayas experimentado este tipo de sucesos, tanto malos como buenos. Y pues si sí, déjame tu historia y en el próximo capítulo estaremos narrando. Continuamos con la siguiente historia, los golpes que avisaban. Esta historia ocurrió en un pueblo del estado de Hidalgo, en una casa que había pertenecido a doña Concha, una mujer muy respetada, pero que vivió sus últimos años sola. Tras perder a su esposo y a sus 2 hijos, cuando ella falleció, la casa pasó a manos de su sobrino, Javier, que se mudó allí con su esposa y sus 2 hijas en 2021. Desde el primer día notaron algo distinto. Cada noche a las 11:15 en punto, escuchaban 3 golpes fuertes y secos en la pared del cuarto principal. Siempre en el mismo lugar. Al principio pensaron que era tubería o animales, pero revisaron todo y no encontraron nada. Los golpes no variaban, ni en horario ni en intensidad. Un mes después, Javier empezó a tener problemas de salud, dolores fuertes en el pecho, que los médicos no lograban explicar. Una noche, los golpes sonaron no 3, 5 veces. Y luego se escuchó un susurro muy bajo que decía: cuidado con el camino. Al día siguiente Javier tenía que viajar a la ciudad por trabajo. Decidió tomar una ruta distinta a la habitual. Y más tarde se enteró de que en la carretera que solía usar hubo un accidente grave que involucró a varios vehículos. Después de eso los golpes cambiaron, ya no eran constantes, solo aparecían cuando algo importante o peligroso estaba por suceder. La familia investigó sobre doña Concha y descubrió que en vida
ella siempre golpeaba 3 veces la puerta para avisar que venía y que tenía la costumbre de advertir a sus vecinos de peligros o tormentas. Nunca hizo daño, nunca asustó, solo avisaba. Hoy en día la familia ya no tiene miedo. Cuando se escuchan los golpes, se detienen, piensan y toman precauciones. Para ellos, Doña Concha sigue siendo parte de su vida, cuidándolos donde sea que esté. Este tipo de casos se clasifica como espíritu comunicante o presencia avisadora. Desde la parapsicología se distingue de los residuos porque hay una intención y un mensaje. Doña Concha en vida se caracterizó por ser protectora y atenta al fallecer. Esa forma de ser, pues obviamente se mantuvo, usando la forma que ella conocía mejor, los golpes y las advertencias. El horario fijo y la recepción son formas que los seres queridos usan para hacerse entender, ya que son patrones que ellos mismos establecieron en vida. Desde la visión sociocultural y psicológica, en muchas tradiciones mexicanas se cree que los seres queridos no se van del todo y que nos avisan de peligros. Esta creencia puede reforzar la percepción de los sucesos, pero lo que hace único este caso es la coincidencia exacta entre el aviso y el hecho que ocurrió después. Los expertos también señalan que la soledad de Doña Concha en vida pudo haber sido un vínculo con la casa y con su familia fuera mucho más fuerte, dejando una huella más profunda. Como sabemos, pues esta historia nos habla de lealtad y el amor que pues no se acaban con la muerte, ¿saben? Nos muestra que la comunicación no siempre es con palabras y que lo que percibimos como miedo o extrañez puede ser en realidad un mensaje de alguien que nos quiere bien. Nos invita a reflexionar, a que, no sé, les hago esta pregunta: ¿acaso estamos atentos a las señales que nos rodean? ¿Acaso estamos abiertos totalmente en nuestra mentalidad de saber que no somos las únicas personas que habitan este mundo, este universo? Como les comentaba y siempre les he dicho en videos anteriores, es importante siempre estar abierto de mentalidad al saber que pues existen otro tipo de cosas. Obviamente hay veces que las personas pues no acceden a aceptar que existe algo a lo mejor paranormal o algo por el estilo, debido a no querer recibir burlas o que se burlen de ellos, ¿no? Pero realmente yo siento que a estas alturas el mundo tienes que estar muy alerta, a las vivas. Tienes que estar abierto o abierta en mentalidad a saber que existen otro tipo de cosas, a aceptar una advertencia. En el capítulo anterior también lo hablábamos, era sobre la intuición, esa intuición en la que te dice: ¿sabes qué? No te vayas por allí, ¿sabes qué? Mejor cambia de ruta, ¿sabes qué? Mejor no te arriesgues, no salgas. Yo pues sí, les comento que en realidad, ¿acaso estamos atentos a las señales que nos rodean? A veces no ignoramos cosas pequeñas que podrían ser advertencias, o recuerdos de quienes nos amaron y que ya no están aquí. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Esta siguiente historia la llamaremos Las ratas me susurraban cosas.
Aquella fue la primera vez que me quedé completamente sola después de casi 8 años viviendo con alguien. Cuando firmé el contrato de aquel departamento barato, pensé que el silencio me ayudaría a despejarme. Quería dejar atrás las discusiones, las noches incómodas y la sensación constante de estar sobrando en mi propia vida. El edificio era viejo, tenía humedad en las esquinas, tuberías oxidadas y un olor raro en los pasillos, como madera podrida mezclada con algún muerto. Aún así, era lo único que podía pagar. Las primeras noches fueron insoportables, no por tristeza, por los susurros. Al principio pensé que eran vecinos hablando detrás de la pared. Se escuchaban muy bajo, apenas como murmullos apagados, voces rápidas, incomprensibles, como gente discutiendo con la boca llena de agua. Nunca distinguía palabras exactas, solo sonidos pegajosos que parecían colarse entre las paredes mientras intentaba dormir. Intenté ignorarlos. Después me decía que el edificio era viejo y que seguramente las paredes eran demasiado delgadas. Después de todo, el estrés de la separación me estaba consumiendo. Apenas dormía, apenas comía, me despertaba llorando algunas madrugadas sin siquiera saber por qué, pero los susurros seguían ahí. Todas las noches, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, y mientras más sola me sentía, más claro parecían. A veces sonaban dentro de mi habitación. Una madrugada desperté sobresaltada porque juraría haber escuchado mi respiración repetida desde arriba del techo. Abrí los ojos y me quedé inmóvil. Algo caminaba sobre el plafón. No eran pasos humanos, eran muchas patas pequeñas corriendo de un lado a otro. Ratas. El ruido comenzó a hacerse costumbre, arañaba el techo, chillaban, mordían algo adentro de las paredes. Compré veneno, trampas adhesivas y hasta tapé agujeros con cinta y pedazos de cartón, pero nada funcionaba. De hecho, parecía empeorar. Cada noche había más ruido, más movimientos, más susurros. Una noche, mientras cenaba en el suelo, porque aún no compraba mesas, escuché claramente algo encima de mí. No fue un chillido, fue una voz muy baja, muy seca, como una garganta llena de tierra. Todavía no. Se me cayó el plato de las manos. Recuerdo quedarme congelada mirando el techo húmedo mientras sentía un escalofrío subirme por la espalda. Intenté convencerme de que lo imaginé, que estaba cansada, que el duelo y la ansiedad me estaban afectando, pero después comencé a notar cosas extrañas. Las ratas nunca salían cuando había luz, nunca. Solo se escuchaban y el olor del departamento empezó a cambiar. Ya no olía a humedad, olía a carne descompuesta. Una tarde descubrí manchas negras escurriendo por una esquina del techo. Eran espesas, aceitosas y goteaban lentamente sobre mi cama. El olor era tan fuerte que terminé vomitando en el baño. Llamé al casero. Nunca vino, obviamente. Dijo que seguramente era una tubería rota y dejó de responder mis mensajes. Esa misma noche no pude dormir. Los susurros eran demasiado fuertes, sonaban desesperados, muchos al mismo tiempo, como si decenas de voces hablaran dentro de las paredes. Entonces escuché algo distinto, risas, pequeñas risas húmedas. Tomé una escoba y golpeé el techo con todas mis fuerzas. El ruido se detuvo, silencio absoluto. Y después algo golpeó de regreso, justo encima de mi cabeza. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente compré una escalera pequeña. Necesitaba ver qué había ahí arriba. Ya no soportaba vivir pensando que me estaban volviendo loca. Esperé hasta la madrugada. Los susurros comenzaron otra vez. Subí lentamente a la escalera mientras el
plafón crujía encima de mí. El olor era insoportable allá arriba, como si hubieran animales pudriéndose desde hacía semanas. Con un cuchillo rompí una esquina del techo falso. Miles de moscas salieron disparadas. Grité y casi caigo de las escaleras. Entonces vi movimiento, docenas de ojos brillando en la oscuridad. Ratas. Pero eran demasiado grandes. Tenía el pelaje húmedo y pegado al cuerpo, como si acabaran de salir de una alcantarilla llena de sangre. Algunas tenían partes de piel arrancada, otras mostraban dientes largos y amarillos que parecían humanos, y todas me estaban mirando, sin moverse, sin parpadear. Entonces una de ellas abrió la boca, no chilló, habló, ya nos vio. El resto comenzó a moverse al mismo tiempo. Escuché cientos de patas corriendo sobre el techo mientras las voces estallaban en susurros desesperados. El plafón empezó a hundirse encima de mí. Salté de la escalera justo antes de que una parte del techo colapsara. Las ratas cayeron dentro del departamento. Recuerdo sus cuerpos golpeando el suelo mojado. Recuerdo sus colas rozándome los pies. Recuerdo que algunas no tenían ojos. Y recuerdo perfectamente que varias seguían susurrando mientras corrían. No sé cómo logré salir. Corrí descalza hasta la calle y esperé hasta el amanecer sentada fuera del edificio, temblando, cubierta de polvo y lágrimas. Obviamente nadie me creyó. El casero desapareció días después y el departamento fue clausurado por problemas estructurales. Pero todavía hay algo que me despierta algunas noches. No importa dónde esté, a veces cuando todo queda en silencio, escucho pequeñas patas moviéndose dentro de las paredes y después los susurros, ahora sí logro entenderlos, siguen diciendo mi nombre. Esta siguiente historia se titula Los misterios del Chiquihuite. Hace unos meses, unos amigos y yo planeamos acampar en el cerro del Chiquihuite. Subimos por el final de la calle de Bombas. Ya habíamos visto dónde acamparíamos unos días antes. Subimos ya de noche, pero íbamos bien preparados con radio, casas de campaña, lámparas, cuchillos, machetes, un bastón para las serpientes y una cámara con sensor de movimiento. Pues bien, llegamos ahí como a las 11 de la noche, preparamos el campamento, hicimos una fogata y cocinamos unas sopas instantáneas. Hasta ahí todo normal. Lo extraño comenzó después de la una de la mañana, ya que a esa hora no se escucha ningún sonido de los animales. Ya saben, como el canto de los grillos, la lechuza o el búho. No se escuchaba ningún sonido. Como iban con nosotros menores de edad, propusimos que los adultos hiciéramos guardia, relevándonos cada 3 horas. La primera desde la 1:30 de la madrugada hasta las 4:30 de la mañana, y la segunda desde las 4:30 hasta las 7:30, por cualquier cosa que llegara a suceder. En cada guardia estarían 3 personas. Les puedo contar que a mí me tocó hacer la primera guardia, y como eran a las 2 de la mañana, escuchamos la risa de una niña. Nos levantamos del lugar donde estábamos sentados, revisamos la zona, pero no vimos nada. Pensamos que nos habían sugestionado. Ya después, como a las 3 de la mañana, se escuchó un galopeo de un caballo. De igual manera, revisamos y nada. Pero este no solo se escuchó una vez, sino varias, y lo extraño es que cada uno lo escuchaba en dirección diferente. Y por último, como a las 4 de la mañana, se escuchaba como que alguien caminaba alrededor del campamento. Pasamos toda la noche ahí, pero solo escuchamos eso. No vimos nada. Pasado algún tiempo, alguien me dijo que cuando estaban construyendo la carretera que sube a las antenas, tuvieron muchos problemas como para construirla, y que el diablo se les presentó como un charro montado en un caballo pidiendo almas para la terminación de la obra.
Según cuentan, se le entregaron al diablo las almas que pedía para la terminación de estas. Esta es una información que desconocíamos, pero espero y les suene interesante.